Ahí estamos. Ya. Muy buenas tardes, chiquillos, chiquillas, etcétera, etcétera. Ya, bueno, estamos recién grabando. Saludo a todos y todas quienes no he saludado, ya, para que lo tengan presente ahí, no sé cómo están. Pero bueno, incluimos también dentro del peer deck de la jornada una instancia para poder compartir. Así que las personas que quieran entrar y acompañarme un poquito en la jornada de peer deck pueden revisarlo ahí. Y bueno, van a encontrar actividades que probablemente aquí en la presentación tal cual no se las voy a mostrar porque si no nos vamos a extender mucho, ¿ya? Pero están relativamente bien guiadas ahí en el peer deck para que lo puedan trabajar. Insisto, es como una especie de guía de trabajo. Ya, entonces, avancemos un poquito para no tomarnos tanto tiempo y veamos qué tal. A ver, cuéntenme más o menos antes de partir la jornada, de hecho me voy a saltar un poquito los objetivos, ¿cómo estamos? Pueden responder en el chat también o pueden responder aquí en el peer deck. Cuéntenme más o menos cómo estamos, a ver cómo anda el ánimo. Soñolientos, soñolientas, ya eso es normal, vienen después del almuerzo, supongo. Algunos ni siquiera han comido. Ya, a ver, una buena población dice que está alegre, ¿eh? Otra población dice que está frustrado, frustrada o triste, ya. Ok, cansados y estresados. Post prueba, sí, hubieron hartos diretes ahí, debo decirlo. Fue algo como relevante. Bueno, de todas maneras, ahí complejo. Mm, Ya, pero, a ver, ¿qué cosa valen? No caché. Creo que perdí algo ahí. O no entendí. Ya. Bueno, veo que la mayoría, a ver, tenemos dos poblaciones de personas, o tres, diría yo. Algunas personas un poco confundidas, otros soñolientos, soñolientas, y los demás frustrados o frustradas. Pero bueno, de todas maneras es algo importante. A ver, ¿qué les puedo decir en favor de todo esto? Porque, de hecho, nosotros revisamos el ejercicio de desarrollo, que era una de las cosas como más complicadas en términos de las inquietudes, de lo que yo pude ver, porque leí todo el chat en verdad. Y en realidad no puedo decir que era un ejercicio realmente complejo, porque, o sea, quizá el desarrollo a lo mejor podía ofrecer algún problema por el tema de que había que resolver un posible sistema de 2x2, pero creo que, a ver, nos complicamos más del asunto. Ahora, ¿qué remediales se pueden tomar al respecto? Yo diría simplemente tratar de estudiar un poquito bien o un poquito mejor. Sí, yo también creo que el tema de la distribución de los puntajes puedo mejorar. De hecho, lo conversamos con el equipo y bueno, principalmente tiene que ver con el hecho de que, a ver, creo que deberían haber sido quizá más preguntas, obviamente, ¿ya? Porque también el tener un tema de un 1 y 0, sí, obviamente o sea, un bueno o un malo respecto a una pura pregunta, sí, se puede entender. Ahora, igual hay una cuota ahí complicada porque también el ejercicio no era tan complejo, ¿cierto? Profe, ¿me Sí, escucha? sí, escucho. Ya, buenas tardes. Buenas tardes. O sea, es que como le decía en el chat, principalmente era el tema del puntaje y lo Mm. segundo era que por lo menos yo igual hice todos los seminarios y los controles, esos, porque habían dicho para que no los sorprendan después y al final terminé sorprendido igual, pues entonces, porque no encontré, bueno, por lo menos que yo recuerde, no salió un ejercicio similar así como donde nos pusieran como esas variables. No Mm. sé si me entiende. Sí, no, Quizás entiendo si es perfecto. que en los controles formativos o los seminarios ocuparan también terminología que podrían poner sobre mecánica, Sí. como relacionarla con el electromagnetismo, yo creo que nos serviría más. Sí, coincido. Quizá ese es el punto más flojo en ese aspecto porque el tema a ver, voy a ponerlo así, el tema de las preguntas que tenían que ver con el desarrollo, a lo mejor, a ver, fue un poco engañoso el hecho de ver solamente un ejercicio y dar por entendido que al resolver problemas ustedes manejan todos los contenidos. ¿Sí? Entonces, eso igual era algo relevante. Y también el tema de la coherencia que puede haber con los seminarios, porque también es algo, a ver, digno de mencionar, voy a ponerlo así. Porque de todas maneras, creo que si le hemos dado harta importancia al tema de los ejercicios, también podríamos haberle puesto un poco más de importancia quizá al tema de eh, ¿cómo se llama esta? La calificación que puede ser la. Entonces, yo ahí sí puedo decir que se entiende como este mea culpa y está conversado por lo menos con el profe Jorge, pero
Bueno, ahí el tema tiene que ver más con la coordinación, porque el acuerdo efectivamente es que se va a corregir esto, pero una remedial formal así es compleja. Entonces, por el tema de los tiempos, además que hay otras instancias para poder evaluar, entonces no es lo único. Entonces, la idea es que de alguna forma también, eh, a ver, se puedan solventar los dos problemas por otros lados, porque también el mismo ejercicio era sencillo, o sea, no lo podemos negar. No sé si vieron el desarrollo, creo que el profe Jorge lo subió, pero era un ejercicio bien simple, ¿ya? A ver, ¿qué? ¿Cuándo? Ah, ya, pero no tiene que desmotivarse en el sentido del comillas. Quizá aquí voy a hacer un primer alcance respecto un poco del espíritu. No sé si en los otros cursos se estará diciendo lo mismo o las otras secciones, pero creo que es relevante también estudiar por una razón quizá más noble que la misma prueba. ¿Ya? Yo sé que esto uno lo evalúan con esto y eso influye, aquí no influye el NEMPO, pero aquí influye quizá la ponderación hacia la carrera. Pero de todas maneras traten de estudiar un poquito para poder asociar, para poder pensar y para poder adquirir, como apropiarse del contenido. Entonces, quizá por eso también, no sé, el tirón de orejas para nosotros en parte está por el tema de la coherencia quizá, o por el lado de los seminarios, que creo que ahí es donde estuvo el punto probablemente más débil, pero también el tirón de orejas para usted en el sentido de que de alguna manera hay que tratar de estudiar para poder obtener el conocimiento, quizá. ¿Ya? Entonces, no sé, sin entrar en tanto conflicto, yo diría por esa línea habría que encontrar algún punto en común. A ver, voy a leer el chat un poquito, que veo que se está moviendo alto. Mm. Ah, correcto, los quizzes. Sí, sí, me acuerdo. Que dicen que tenían un colchón ahí con el tema de los quizzes. Sí, efectivamente. No estoy seguro si han subido todas las notas de la ISA, porque creo que habían 3 personas que, por lo menos en nuestra sección, que tenían ahí una complicación. Estar en febrero matándonos. No me acuerdo, estudié mucho y aún así. Sí, es como, a ver, sí, puedo entender un poco la frustración en ese aspecto. Ah, bueno, yo creo que ahí, Cata, en respecto si uno aprende o no aprende, eso igual también es cuestionable, porque de todas maneras es difícil medirse con respecto a la vara personal. Uno tiene que ponerse a prueba quizá en la parte de afuera. Y ahí coincido, también puede ser algo cuestionable. Hay que revisarlo entonces, Aldo, ahí tenemos algo pendiente. Mándame un correíto, ahí como para dejarlo en la nota, por favor. Ya, pero miren, yo sin ir más allá con el tema de la misma prueba, a ver, igual de todas maneras voy a repensar o sea, no repensar, en verdad, reconversar con el profe Jorge también un poco esto, pero acuérdense del objetivo de estudiar, ¿ya? Porque es relevante esto. O sea, la pauta es súper dura en ese sentido, porque obviamente fue una pura pregunta, un 40%, ya, ok, se entiende, pero, y eso está conversado, para ver si es que se puede corregir en la próxima instancia. Pero además de eso, traten de pensar un poquito en no enfocarse en solamente una pura cosa o en solamente responder en base al comentario. Ya el comentario del profe, por ejemplo, ya va a entrar un montón de ejercicios, ya, no sé. Porque en principio deberían haber ejercicios, comillas, más variados, pero coincido también con ustedes que quizá podríamos haberle dado más énfasis o más preguntas respecto a la parte numérica, ¿ya? Porque obviamente si el desarrollo no se revisa, ahí es un punto, es un punto. Porque acuérdense que el semestre pasado teníamos ahí también una conversación respecto de cómo estaba la rúbrica del ejercicio escrito, no sé si se acuerdan. Esa rúbrica tenía hartos pedazos y tenía hartas pifias también, pero ayudaba no solamente a sacar puntitos por ahí, sino que a visualizar más o menos cómo estaban. Entonces, a lo mejor podríamos proponer algo por el estilo. Puede ser, es una alternativa, ¿ya? Pero voy a conversarlo en base a las inquietudes que ustedes han tenido. No sé si se esté muy dispuesto como a subir la calificación, pero de todas maneras, sí a corregir un poco la práctica, ¿ya? Así que eso, ya, chiquillos, chiquillas, entonces avancemos para poder terminar nuestra jornada. Miren, quiero saber más o menos cómo nos sentimos con el tema de la ley de Ohm, ya, porque es algo relevante entenderla bastante bien. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué quiere decir entenderla bien? Que el circuito de Ohm es el circuito más básico o el más simple que nosotros podemos pensar. ¿En qué consiste? Y ahora voy a entrar un poco en simbología con esto. A ver, acá. ¿Está mi mouse aquí o no?
Sí, aquí está. Ya, simbología, un poquito. Tenemos ahí una fuente de poder o una pila, o bueno, batería, nombrémosla en este caso, ¿ah? Porque cuando ustedes ven muchas barritas así, quiere decir que es una pila sobre otra pila sobre otra pila. ¿Ya? Eso es algo importante, porque una pila simple se escribe así, y creo que les comenté, les hice el comentario en algún momento que esto es como tener un electrón que viaja para allá y se baja en un trampolín, porque no se puede mover de aquí para acá porque aquí se caería. ¿Ya? Entonces, si los electrones van para allá, la corriente va para el otro lado. ¿Ya? Este símbolo de acá es una pila, donde el más está acá y el menos está aquí. ¿Ya? Eso es lo primero que voy a explicar. El circuito de Ohm se compone entonces de una fuente de potencial, por así decirlo, una resistencia, ¿ya? Y obviamente un cable que la une, en este caso con la batería o la pila. ¿Ya? Ese es el circuito más simple que podemos tener, y obviamente, como ustedes ya más o menos saben, para poder medir la corriente se utiliza un instrumento que vamos a llamar amperímetro, y para poder medir el voltaje que pasa por la resistencia, uno conecta un voltímetro. Que en estos casos, cuando uno interviene el circuito para meter, por ejemplo, un amperímetro y contar la cantidad de cargas que pasan en un cierto tiempo, entonces a esto se le va a llamar, y vamos a entrar en detalles hoy día, quédense un poquito con la duda hasta que lo veamos, a esta conexión se le llama conexión en serie, cuando uno interviene el circuito para poder conectar el amperímetro. En cambio, cuando uno solamente toca los puntos, en donde la resistencia, por ejemplo, que también puede ser escrita así, donde le pasa la corriente por un lado y sale por el otro, entonces nosotros vamos a tener una caída de potencial porque se ocupó esa energía en algo, ¿ya? Y esta conexión que no interviene, solamente toca los puntos de entrada y de salida de la corriente, entonces esta conexión se va a llamar en paralelo. ¿Ya? Eso es algo relevante. Insisto, yo sé que pueden tener algunas inquietudes aquí, pero denme un poquito porque en realidad vamos a ver esto con lujo y detalle. ¿Ya? Bueno, coméntenme en Peerdeck, por favor, las 23 personas que están ahí o alguien en el chat. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien hasta aquí? Sencillo, ¿cierto? ¿O no? ¿Bien? Estamos bien. Perfecto, tenemos un buen feedback. Ya, todavía hay algunas consultas, yo sé que existen ahí dando vueltas algunas cositas, pero vamos a ver cómo andamos con las diapos que vienen, ¿ya? Porque realmente podemos avanzar sin tener toda la materia completamente clara. Vamos a verla en detalle después, ¿ya? Sí, por ahí va la respuesta efectivamente, Alejandra. Sí. Al final es una batería en ese circuito o dos. Ya, en este caso, voy a retroceder un poquito ahí, Anaís. Mira, cuando salen estos puntitos acá, quiere decir que hay varias más. ¿Cachai? Sí, son como, bueno, no sé, pueden ser Duracell, Everready o Durabel, no sé cómo ustedes quieran. ¿Cachai? Entonces, aquí quiere decir que hay varias más nomás que están conectadas. Ya, aquí son por lo menos dos. Entonces, cuando son más de una pila conectada, a eso se le llama batería. ¿Vale? Pilas o celdas conectadas. Ya, no hay de qué. Bueno, esto es sencillo porque esto en parte lo descubrieron un poco con su laboratorio, ¿ya? Y sabemos que existe una relación directa entre el voltaje y la corriente. Yo sé que más de alguno de ustedes quizá le entregó más reflexión a a este problema, pero comillas, voy a ponerlo así, de manera súper sencilla, muy sencilla y muy superficial, fíjense ustedes que la pendiente de estos gráficos, voy a ponerlo aquí, la pendiente de nuestros gráficos era lo que indicaba en parte el concepto de la resistencia. ¿Por qué? Porque si se fijan, aquí nosotros tenemos, por ejemplo, una cierta cantidad de variación en la corriente, voy a ponerle delta I, y tenemos otra cantidad que va a aludir a un delta V. Fíjense que en ambos casos tenemos exactamente cantidades similares, pero en el caso de la corriente, en este gráfico que es naranjo, fíjense que la variación de corriente es muy parecida a la variación de corriente del gráfico azul. Lo que cambia es la diferencia de potencial o la diferencia de, bueno, el voltaje, perdón. ¿Ya? Si se fijan, un voltaje más chiquitito produce casi exactamente la misma variación de corriente. En cambio, en este otro, ustedes necesitan más diferencia de potencial para generar exactamente lo mismo o algo muy parecido. Entonces, implica necesariamente que el gráfico azul tiene una resistencia mayor al paso de la corriente que el gráfico naranjo. ¿Ya? Moraleja, entonces final.
una pendiente más pronunciada implica necesariamente más resistencia. ¿Se entiende o no? Chiquillos, chiquillas, ¿pueden darme su feedback? Esto es un paso nomás, ¿ya? ¿Entendido, cierto? Un poquito de análisis nunca está de más. Esto tiene que ver con gráficos. Bien, y veo que en Peerdeck la cosa se va moviendo harto también y bastante bien. Tenemos harta... Esto es bien amistoso, ¿eh? No tenemos ningún problema, parece, por aquí. Ya. Y finalmente podemos reducir todo esto en lo que llamamos luego la ley de Ohm, en donde la ley de Ohm, bueno, yo suelo enseñarla así como no sé, es una mnemotecnia esta. Yo digo VIR en general. Voltaje es la corriente por la resistencia, siendo la resistencia la pendiente del gráfico V versus I, o, bueno, en este caso, la propiedad que tiene el material de resistirse al paso de la corriente. Y eso es todo. ¿Ya? Si uno reemplaza esto pensando en una cuestión como más o menos simbólica, bueno, la batería, ¿qué es lo que hace? Es la que entrega la diferencia de potencial, o sea, por así decirlo, le entrega energía a las cargas para después estar dispuestas a moverse, ¿ya? Ganamos potencial aquí en la parte alta y perdemos potencial en la parte baja. Y la resistencia, en este caso, es entendida como el artefacto o el elemento que va a hacer uso de la energía que tienen estos átomos, electrones, iones o lo que sea, para poder funcionar. ¿Ya? El flujo en sí mismo de las cargas es la corriente. ¿Ya? Así que confío que hasta aquí parece que está todo sencillo, ¿cierto? No, cuéntenme más. A ver cómo estamos. ¿Bien o no? ¿Todo bien? ¿Todo sencillo? Ya. Tenemos aquí, en Peerdeck veo que también. Harto movimiento también, muy bien en Peerdeck, ¿eh? Muy bien. Harto movimiento, súper, ya, me quedo tranquilo entonces. Aquí comienza nuestra clase un poco más formal. Aquí yo les dejo una pregunta de motivación, esto es solamente para poder compartir. Fíjense, y vamos a ver si es que lo podemos responder al final, ¿eh? Dice, ¿qué tipo de circuito eléctrico es el que permite el diseño de una casa? Esa cuestión es clave porque obviamente si entienden esta materia hoy día, incluso van a poder diseñar su casa si es que ustedes así lo quieren, ¿ya? De todas maneras, lo vamos a dejar así como para el final. Ahí Carlos ya tiró un... Bien, ahí estamos discutiendo, muy bien. Carlos tiró en paralelo, Rodrigo pone mixto. Vamos a ver qué tal, cuáles son los beneficios de uno en función del otro y vamos a ver qué se puede hacer, pues, ¿ya? Insisto, es una pregunta de motivación. Veo que hay hay harto movimiento en PIR. Veo que hartos de ustedes ya conocen algunas buenas respuestas. ¿Eh? Muy bien, me parece excelente. Voy a avanzar. Me voy a quedar con sus respuestas para después porque obviamente yo analizo todas estas cosas y vamos viendo porque me importa saber un poco cómo están pensando. Bueno, un poco de simbología, chiquillos, chiquillas. Yo les comparto esto, yo sé que esto no está dentro del programa, voy a ponerlo así, pero se los voy a pasar rapidito porque en realidad es relevante para poder hacer interpretación de símbolos, ¿ya? Y sobre todo en análisis de diagramas de circuito, ¿ya? Bueno, la línea simple es un hilo conductor, un cable, palabras sencillas. Esto es un interruptor. A este interruptor se le dice que está cerrado. Ojo con eso. Un interruptor cerrado permite el paso de la corriente. Ojo con eso. Un interruptor abierto no permite el paso de la corriente. Ojo con eso. ¿Ya? Ahí tenemos eso ahí. ¿Qué más tenemos? Otros conceptos claves son las resistencias. Las resistencias pueden ser dibujadas de dos formas, como esa cosita como, no sé, un diente de sierra o un rectángulo. ¿Ya? En ambos casos es válido, para que lo tengan presente. Este símbolo encerrado en un círculo, la A encerrada en un círculo, alude a un amperímetro, el otro es un voltímetro. Este no es tan necesario para nuestro curso, lo dejé aquí solamente por una cuestión de que lo conozcan, pero ese de aquí no, este de acá tampoco, no es necesario. Y una bombilla tampoco, porque en realidad una bombilla funciona como una especie de resistencia. ¿Ya? Esto es más para diagramas eléctricos. Y como ya conocimos bien, este es el tema de la pila. ¿Vale? Creo que no deberían haber dudas, ¿cierto? Así que la idea es que esto pueda ser de memoria y lo puedan visualizar en un ejercicio, a la hora de resolver un ejercicio, que es una de las cosas que vamos a hacer hoy día. ¿Ya? Y esta ecuación, esta que, bueno, creo que nosotros vimos bien esta ecuación, así que no le vamos a dar tanta vuelta porque, miren, fíjense, la resistencia de un cuerpo es proporcional al largo, o sea, mientras más largo un cable, mayor resistencia va a tener, ¿ya? Y es obvio porque acuérdense que de acuerdo a nuestra idea de cómo funcionaba la corriente, bueno, si el cable dentro tiene impurezas o elementos extraños, bueno, este electrón que quiere viajar hacia acá va a encontrar un choque y al chocar,
obviamente aquí se va a emitir calor y obviamente vamos a perder un poquito de rapidez dentro de la velocidad del electrón y obviamente vamos a perder flujo de corriente. ¿Ya? Por ende, si se pierde flujo, obviamente tenemos un material que se resiste a que le pase la corriente. ¿Ya? Por ende, mientras más largo es, más probable es que choque ese electrón. Creo que check con eso. A la inversa, tenemos el tema del área, que creo que también lo mencionamos. Mientras más grande el área, menor probabilidad de encontrar un choque de parte del electrón, por así decirlo, en más pistas libres. ¿Ya? Y obviamente si aumenta el área, la resistencia disminuye. Y lo último que nos queda como para analizar es este símbolo de acá, que es la resistividad, que se mide en ohmmetros, no se olviden por favor, ohmmetros, y que dependen del material. Eso es todo lo que hay que saber. Yo dejé estas ecuaciones aquí como un torpedito chiquitito, solamente para los que son más, no sé, a la gente que le gusta ratear. No sé si se preguntan esto, pero los computadores en verano son más lentos en general. Y tiene que ver principalmente porque la resistencia que tienen los circuitos dentro va aumentando a medida que aumenta la temperatura, que es ese parámetro de aquí. La resistencia de los materiales en general aumenta con la temperatura, de la misma forma que la resistividad. ¿Ya? Entonces, cuando hace calor, los cables, además de alargarse, porque crecen por culpa de la dilatación térmica, se vuelven más, quedan como más colgantes porque son más largos. Y ese alfa es una constante. Es una constante. ¿Ya? Se los dejo ahí solamente para que lo conozcan. Entonces, lo importante es que la temperatura en general aumenta, o sea, la resistencia aumenta con la temperatura. Es un comentario, ¿ya? Y eso explica el por qué los computadores, por ejemplo, se vuelven lentos en verano, ¿ya? Porque las resistencias aumentan, obviamente la transmisión de datos baja. Ya, bueno, tenemos nuestro circuito de Ohm, está todo más o menos listo, ya. Y aquí es donde viene el comentario importante, chiquillos, chiquillas, y aquí es donde se origina el primer punto clave de nuestra clase. Voy en la diapo, oh, perdón. Pierde, ¿cómo vamos? Ah, todo bien, perfecto, muy bien. Ya, el primer punto clave de nuestra clase. Todos los circuitos, absolutamente todos, chiquillos, chiquillas, todos, pueden ser reducidos a un circuito de Ohm. Todos, sin excepción, ¿ya? Entonces, la idea, de alguna forma, es que, bueno, voy a decir todos, voy a ponerle comillas, en verdad, porque hay algunos circuitos que son re complicados, pero todos los circuitos que nosotros vamos a ver en este curso se pueden reducir a 1 de Ohm. Tenemos una pregunta ahí, en algún momento veremos qué hace un capacitor o los fusibles. Podemos comentarlo, ¿ya? Podemos comentarlo aquí, Carlos, porque en realidad es algo relevante dentro de lo que vamos a conversar hoy día, en parte, ¿ya? En parte. Pero un capacitor, mira, sí, palabra sencilla, es como una especie de pila, pero más, un poco más sencilla. Vamos a entrar en eso luego. Ya creo que les puedo hacer el comentario luego. Ya, bueno, en fin, la cuestión es esta. Esta es una primera afirmación. Todos los circuitos, sin importar cómo sean, no sé, aquí podemos hacer cualquier cuestión. Aquí esto, lo otro, aquí, no sé, después conectar otra cosa por acá, lo que sea, y después sale por este lado. Bueno, todo eso que puede ser desconocido, que puede ser un circuito cualquiera, que no sabemos cómo está compuesto, no importa, porque todo se puede reducir a que algo de corriente está pasando por aquí a causa de una diferencia potencial, y esto de acá actúa como si fuese una especie de resistencia. Por ende, todo circuito puede ser entendido como un circuito de Ohm, de alguna forma, pero se puede reducir. ¿Ya? ¿Cómo vamos hasta aquí con esa afirmación? ¿Se entiende o no, chiquillos, chiquillas? Personas que están en Peerdeck, a ver si me pueden compartir. Diapo 13. Los demás me dicen sí, parece. Vicente me dice sí, los demás. Aquí tenemos a alguien con una duda. El Joaco. Ya, vamos a ver si es que efectivamente Joaco voy a entenderme en la siguiente tanda. ¿Ya? Ya, veo que vamos bien. Entonces, ya, aquí es donde empieza la parte como más ruda, chiquillos, chiquillas. Ya, así que aquí firmes con el tema del apunte. Ya, ¿qué tenemos? Miren, aquí yo tengo una secuencia en donde uno va resolviendo un circuito eléctrico de manera gradual. ¿Qué quiere decir eso? Este es un circuito original, que es el que está resaltado aquí, ¿ya? El circuito original puede mutar o puede ser entendido como un circuito un poco más simplificado, que ya les voy a decir cómo se hace. Después puede mutar a otro que lo representa y así terminar en un circuito como el de Ohm. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Ese es el punto, ¿cierto? Y de eso se trata todo. Porque la idea aquí en todo esto es saber reducir circuitos de tal manera que ustedes puedan entender, por así decirlo, la física que hay detrás.
la física del circuito. ¿Por qué esta cuestión es tan relevante, chiquillos, chiquillas? Porque en realidad la membrana celular, por ejemplo, entre las tantas cosas que tiene, es que puede ser entendida como un circuito eléctrico. Entonces ustedes pueden simplificar una célula completa, voy a ponerlo así, que tiene un ambiente, un entorno celular que vamos a decir que es un poco más positivo que ella en su entorno intracelular. Entonces ustedes van a tener aquí un cable, aquí otro cable, y la membrana puede ser entendida como una resistencia, sin importar de cuántas cuestiones tenga dentro. Entonces, entender bien este procedimiento puede darles pistas para poder entender una membrana quizá en sus carreras futuras. ¿Ya? Eso es algo súper relevante. ¿Ya? Bueno, en fin, voy a hacer una apreciación muy superficial, insisto de esto, vamos a entrar en detalles en la siguiente diapo, pero fíjense en esto. Tenemos un circuito completamente complicado, mixto, de muchas formas, ¿ya? Pero fíjense acá, este de acá es común en este punto de acá, son iguales. Lo único que pasó en este circuito, de un lado a otro, fíjense que esta parte de acá, que la voy a poner con morado, este sector de acá, se transformó en esta resistencia. O sea, aquí hubo una reducción del circuito, si se fijan. ¿Ya? En cambio, en los sectores que se encuentran acá, no se ha tocado nada. Los que estoy marcando con rojo, no ha cambiado nada del circuito. O sea, hay una forma de transformar un circuito como este en una sola resistencia. Y si se fijan, ahora, para poder pasar de este a este, nosotros redujimos este sector de acá. Este sector que acabo de encerrar con línea como segmentada se transformó en esa resistencia y curiosamente estos 24 que se encuentran acá siguen sin tocarse. Sigue todo igual. Y finalmente, como para poder terminar de declararlo, este circuito entero que está aquí, de alguna forma, que hoy día les voy a contar, se redujo a este de acá, que es solamente una resistencia. ¿Ya? ¿Por qué hago esto? Para que visualicen y quede más o menos esbozado en el video también, en el caso de que quieran repasarlo, cómo se piensa. ¿Ya? No les he dicho prácticamente nada, pero lo que les estoy mostrando es simplemente el cómo se reduce de manera visual un circuito sencillo, o sea, un circuito complejo en uno sencillo. ¿Ya? Carlos tiene ahí una consulta, hay dos paralelas grandes y una de ellas hay que resolverlos en serie. Correcto, efectivamente, Carlos, ¿ya? Pero nos vamos a meter ahora en la filosofía de esto. Cuéntenme, chiquillos, chiquillas, más o menos, así como, a ver, Yesabel tiene... Exacto, Yesabel, son pequeños fragmentos, ¿ya? Sí. Y ahora nos metemos curiosamente en eso, Vicente, porque ahora vamos a entender el tema de la suma de resistencias, ¿ya? Chiquillos, chiquillas, visualmente, ¿cómo andamos con esta primera aproximación? Este es un primer approach de circuitos eléctricos. ¿Se entiende o no? Así como superficialmente, no tiene por qué ser tan complejo. Esta es la diapo 14. ¿Bien? Ya, súper. Oigan, y mi último comentario. Este circuito, que tiene una resistencia final que representa a todas las otras, recibe el nombre de resistencia equivalente. ¿Ya? Eso es lo único que ahí hay que dejar como tecnicismo. ¿Ya? Para dejarlo ahí en el tintero, por favor. Resistencia equivalente. Ya, y aquí es donde nos metemos un poquito más en la parte más algebraica, pero pucha, yo quiero contar en que efectivamente puedo traspasarles un poco mi conocimiento bien para que lo entiendan correctamente esto, ¿ya? Así que harta atención con esto y si es necesario voy a mostrar mi cámara en el caso de para poner las manos un rato aquí y que me puedan entender un poquito mejor, ¿ya? Resistencias en serie. Miren, una resistencia en serie se entiende cuando la entrada de corriente de un lado coincide con, perdón, la salida de corriente de un lado coincide con la entrada de corriente del otro. Voy a explicarme un poco mejor. Fíjense aquí, la corriente va hacia allá y obviamente se mueve a través del cable por aquí. Ese es un input de corriente, voy a ponerle aquí, hacia la resistencia. La resistencia va a aprovecharse de ese flujo de corriente y sale por acá. O sea, en este punto de acá tenemos un output. Curiosamente, en el output de esta resistencia, la resistencia 1, coincide que es el input de la resistencia 2. Cuando eso ocurre, esas resistencias están en serie. ¿Se entiende, chiquillos, chiquillas, o no? Otra forma quizá también lo pueden pensar, como que están una tras otra.
A ver, Cata, voy a ponerlo así, algo más sencillo. Mira, puede ser algo como conceptual. Imagínate un tubito con agua. Aquí. Donde el agua fluye por el tubo aquí. Esa es la entrada de agua. Y si estuvieran solo R1 y R4, también sería en serie. Voy a colgarme un poquito de eso, Joaquín. Si estuvieran solo R1 y R4 y en donde 2 y 3 no existen, sí, estarían en serie. ¿Cachai? Porque la salida de corriente de una es la entrada de corriente de la otra. ¿Cachai? Y aquí, Cata, bueno, pensando exactamente en lo mismo, si esto es el sector 1 y este es el sector 2, fíjate que el agua va a salir por aquí, pero va a entrar por ahí mismo. Entonces, lo que puedes llamar como salida de uno es la entrada de agua del otro. ¿Cachai? Cuando eso pasa, el in y el out de una y de la otra están unidos, entonces a eso se le llama resistencia en serie. ¿Cachai? Es como, por así decirlo, comparten el conducto. Ya, veo que estamos bien. Voy a mirar el PIRDEC a ver si es que efectivamente se entiende. Eso es para partir con el concepto, ¿ah? Voy a tratar de apurarme un poquito. Ya, vamos bien. Y ahora viene, miren, la parte clave de todo esto. En un circuito en serie no existen aglomeraciones de cargas. Súper importante. Si la corriente va para allá y los electrones van para acá, voy a decirles lo siguiente, chiquillos, chiquillas. No hay posibilidad de que las cargas se aglomeren más en una resistencia que en otra. No puede ocurrir eso por una cuestión muy sencilla, que se llama la ley de la conservación de la carga. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que si aquí te entran, voy a poner un caso, aquí te entran 2 electrones, por acá tienen que salir 2 electrones, no se perdieron. Entonces, esos mismos 2 electrones son los que van a pasar por la resistencia 3, la 2 y la 1 y así sucesivamente. Entonces, el flujo de electrones en todas las resistencias es exactamente el mismo. Por ende, en palabras muy sencillas, lo que estamos diciendo es que la corriente que pasa por todo el circuito es la misma corriente que está pasando por la resistencia 1, por la resistencia 2, por la resistencia 3 y por la resistencia 4, porque no hay pérdidas de carga por ningún lado del circuito, porque es un circuito ideal. ¿Ya? Y eso que estoy mostrándoles aquí se cumple. Solo si son en serie. ¿Se entiende, no? Denme feedback, por favor, ahí en Zoom, por favor. ¿Se entiende, chiquillos, chiquillas? ¿Sí? Ya. Y voy a lo último. Perfecto, tenemos buen feedback aquí, tenemos buen feedback en PeerDeck. Súper bien, chiquillos, chiquillas. Muchas gracias. Ya, tenemos muy pocas dudas que a lo mejor sean como graves, así que muy, muy bien. Ya, y lo último, miren, aquí es donde viene esta cuestión y voy a ocupar una analogía. Mis profes de física me verían por esto, pero no importa, ¿ya? Fíjense en esto. Voy a poner un cerro. Si yo pongo una pelota aquí, esa pelota quiere bajar. Confirmado, ¿cierto, chiquillos, chiquillas? Así es. ¿Sí? Nice, perfecto. Si yo tengo una carga negativa aquí, voy a ponerla así como grande, una carga negativa aquí y una carga positiva acá, un electrón, voy a ponerlo aquí, va a querer ir de aquí hacia acá. ¿Correcto? ¿Yes? ¿O no yes? Nice, muy bien, perfecto. Hagamos esta analogía. El tener una altura acá, grande, y una altura pequeña acá, que es el suelo, es análogo a tener una carga negativa en un lado y una positiva en el otro para promover el movimiento de cargas. Aquí hay una diferencia de potencial y aquí hay una diferencia de alturas. En un caso, la diferencia potencial promueve el movimiento de cargas, en el otro caso, la diferencia de alturas promueve el movimiento de masas. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Oye, me voy a quedar con esos 4 sí, porque creo que igual tenemos buena participación el día de hoy. Entonces, quiero que entendamos la electricidad a partir de esta analogía. Fíjense, voy a poner ahora lo siguiente. Esa masita, vamos a pensar que es el agua. ¿Ya? Y el agua es la que estamos de alguna manera analizando para poder moverse. Y lo que vamos a utilizar va a ser el flujo de agua
que va a estar movilizando un molino que está pésimamente dibujado aquí, pero no importa. Lo importante es que de alguna manera ese molino va a girar. ¿Ya? Y fíjense en esto. Si yo pongo varios molinos, voy a poner dos en este caso, ¿ya? El primer molino se va a quedar, voy a ponerlo así, el agua viene sin interrupciones en este punto de acá, en este sector. Voy a ponerle sector 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese molino se aprovecha de toda la inclinación que tiene este cerro. O sea, se aprovecha, comillas, casi completamente de esta diferencia de alturas que hay de aquí a acá. Voy a ponerlo así. Ahí, más o menos. No, de hecho no está tan ahí. Ahí, hasta ahí más o menos. Entonces, como no hay ninguna interrupción, y esto de alguna manera a ver, se aprovecha a través del molino, ¿qué es lo que va a pasar? Este molino, para poder funcionar, le roba energía al agua, energía cinética. Por ende, en el tramo 2, tú ya no vas a tener la misma energía cinética del agua. Va a venir un poco más lenta, por así decirlo. ¿Se entiende o no, chiquillos, chiquillas? ¿Sí? O sea, no sé si lo ven, pero el segundo molino, el que está un poco más abajo, tiene menor posibilidad de aprovechar la energía que el primero. ¿Correcto? ¿Yes? Yes, veo que sí. Ahora, fíjense en esto. Estos dos molinos están conectados exactamente al mismo río, o podríamos pensarlo así. Como están conectados al mismo río, la salida de agua del uno es la entrada de agua del otro, por ende están conectados en serie. Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo se comprende esta cuestión de acá? Muy sencillo. Si yo hiciera, por ejemplo, como una especie de cerro respecto de lo que está pasando, en realidad aquí tú tenés un cerro, voy a poner algo un poco complicado. Aquí es tener el mismo cerro, pero cuando pasa el agua por el primer molino, esta pendiente que estaba más o menos pronunciada, ahora se pronuncia menos, por así decirlo, para el otro molino. Es como tener un cerro cortado. Y si yo pusiera otro molino acá, bueno, probablemente aprovecharía menos la corriente o el flujo de agua. ¿Se entiende un poco la analogía que estoy poniendo, no? Es como que cada vez que ponen ustedes un molino aquí, es como que la inclinación cambiara. ¿Se entiende? Porque voy a aprovechar menos. ¿Cierto? ¿Se entendió un poquito eso, no, chiquillos, chiquillas? Exacto, Emilia, efectivamente. Por cada vez que tú pones un molino, es como tener un cerro con menos inclinación. Exacto, Vicente. Es análogo, muy análogo. Insisto, esto es una analogía. ¿Cachai? Entonces, y ahora sí resumo esta analogía en lo que estábamos viendo originalmente, que tiene que ver con las cargas. Poner más resistencias implica entonces que ustedes aprovechan de manera diferente la inclinación. Y si tienen diferentes inclinaciones, es como que tuvieran diferentes potenciales. Entonces, ese molino se queda con un cierto potencial, que es grande. El segundo molino se va a quedar con un potencial que es un poco más chico, porque el primero ya ocupó, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La corriente eléctrica, de alguna manera, va a hacer que estos elementos tengan potenciales, voy a ponerlo así, como graduales. Voy a ponerlo así. Potencial aquí, un potencial más chico, un potencial más chico y así sucesivamente. Pero hay algo que se tiene que cumplir. La energía disponible es siempre la misma. Por ende, la suma de todos esos potenciales es el potencial de la batería o de la pila. Porque la pila es la única que promueve el movimiento. Así que es como decir, bueno, yo pondré muchos molinos acá, pero la inclinación es solo una. ¿Se entiende o no? Profe, Efectivamente, Carlos, sí. una Diga. consulta. No sé si es un error conceptual, pero la FEM era lo mismo, podría ser lo mismo que la diferencia de voltaje de la pila. Oh, muy bien. Mira, ese es un comentario un poco más avanzado, ¿ah? Pero la FEM quiere decir fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz es una fuerza que se produce a causa, que voy a ponerlo así, de una inducción electromagnética. Palabras sencillas. Es como que la electricidad promueve un movimiento. ¿Cachai? Por esa razón, sí. La respuesta es sí, porque una FEM es una diferencia de potencial, pero tiene un origen un poco distinto. No es a través de una pila. Como que Ah, alguien ya. la induce. ¿Cachai? Ujú, Es muchas como la gracias. diferencia entre el torque y la energía, por así decirlo. ¿Ya? Isabel, cuéntame, que tú tienes ahí una consulta. Profe, sí, es que quiero saber si mi resumen está bien. Dale. Se supone que cuando las resistencias están en serie, el potencial va disminuyendo, pero la totalidad es el potencial de la pila, ¿cierto? Exacto. Muy bien. Ya, súper. Muchas gracias, profe. Gracias a ti.
Buen comentario. Entonces, si se fijan, voy a resumir todo en una cosa entonces. El potencial o la diferencia de potencial total del circuito, voy a ponerlo así, total, debería ser la suma de todas las caídas de potencial que tengan todas las resistencias. Digo caída porque acuérdense que al poner un molino ustedes le quitan un poco la energía, por así decirlo, al flujo de agua. Aquí le están quitando potencial al circuito, ¿cachai? Que tiene que ver con la energía. Entonces, de hecho lo voy a poner así. Si hubiesen n resistencias, ustedes tendrían que poner, bueno, muy sencillo, n potenciales. Hasta aquí, esa fórmula que acabo de poner, ¿se entiende, chiquillos, chiquillas, o no? El potencial a luz de los electrones, ¿o no? O sea, de 1 a 4 va disminuyendo. Sí, efectivamente, Tomás, pero acuérdate que el signo va a ir cambiando. Si lo consideras positivo o negativo, se va a ir haciendo más negativo o más positivo. Entonces ahí la interpretación se vuelve más relevante. Lo que puedes pensar es que si es el electrón el que se mueve, esta es la forma fácil, por así entenderlo. Si el electrón es el que se mueve, entonces por este lado deberían estar ampolletas o elementos encendidos con mayor potencia, por así decirlo. ¿Cachai? Ya. Y me dijeron que este sí se entiende. Y ahora termino todo con esto. Miren, fíjense. Aquí mezclamos al tío Ohm. Y con esto cerramos esta cuestión porque ya fue harto, ¿cierto? Ya, fíjense. Nosotros sabemos que VIR es correcto. Entonces, el voltaje total va a ser escrito como la corriente total por la resistencia total o la resistencia equivalente. Y es lo mismo que la corriente 1 por la resistencia 1 más la corriente 2 por la resistencia 2 más todas las cosas que queden hasta la resistencia enésima, o sea, perdón, el potencial enésimo, I sub n, R sub n. Y, como pueden ver, la corriente que pasa por cualquiera de esas resistencias es la misma, así que da lo mismo S sub t, que está aquí, da lo mismo S1, da lo mismo S2, da lo mismo Sn, porque son todas iguales, y entonces, obviamente, esas corrientes se pueden simplificar, porque en un lado se factorizan y se simplifican en el otro. Y lo que nos da como resultado es que la resistencia total es la suma de todas las resistencias, que eso es lo que sale aquí. Por ende, resumiendo, en un circuito en serie, la resistencia equivalente del tramo que esté en serie va a ser la suma de las resistencias. Sí, efectivamente, Carlos, eso tiene que ver con el tema de las espiras, con lo de la FEM. Sí. ¿Se entendió entonces, chiquillos, chiquillas, o no? El tema de las resistencias. ¿Sí o no? Nice. Miren, yo dejé un ejercicio puesto en Peer Deck para las personas que quieran mirarlo. La diapo 16 y la diapo 17 tiene la respuesta. Así que quienes hayan visto esto, por favor respóndanme en la 17 a ver si es que efectivamente se entendió. Ah, ¿lo que había dibujado antes? Sí, no hay problema, creo. Ahí. ¿Eso? No hay de qué. Ya. Veo que tenemos súper buena aceptación. Peer Deck me dice que estamos re bien. Las personas que están en Peer Deck, que son del orden de 20, pueden ir a la diapo 16 y probar un poco su aprendizaje o su conocimiento y ver si es que efectivamente funciona, ¿ya? Porque obviamente aquí estos son los ejercicios que uno puede ver en seminario después y todo, pero si se meten al Peer Deck hay un ejercicio muy sencillo para poder confirmar el ejercicio. O sea, para poder confirmar el aprendizaje. ¿Ya? De ahí vamos a ver un ejemplo un poco más complicado, pero como les digo, como este es un curso ya más duro, no se los voy a mostrar aquí en clases el ejercicio sencillo, sino que nos vamos a ir después al ejercicio un poco más complejo. Ya, tengo muy buena aceptación en Peer Deck, así que eso es bueno, ya, es positivo. Ya. Y vamos con el otro. ¿Cómo estamos? Chiquillos, chiquillas, ¿cómo se sienten? ¿Están un poco agobiados, agobiadas? ¿Estamos bien o no? ¿O estamos más o menos? ¿O estamos bien? Le damos nomás. Too fresh. ¿Los demás? ¿Las demás? ¿Nice? ¿No nice? ¿Ni nice? ¿Todo clarito? Sí.
Por ahora bien. Ya, pero ¿y cómo se sienten de ánimo? ¿Cómo estamos? ¿Estamos como para seguir así en la misma línea? Ya. Veo que hay aceptación, ¿ah? Hay harta gente aquí. Así que creo que me quedo un poco más tranquilo. Ya, pero lo bueno es que se va entendiendo. Ya, ok. Ya, ok, sigo con esto entonces. Ya, resistencias que se encuentran en paralelo. Esto es un poco distinto del caso anterior, porque si se fijan, miren, hay resistencias que se pueden conectar todas a través de un puro núcleo, voy a decirlo así, que es un nodo. Este punto de acá, donde se unen las entradas o salidas de corriente, reciben el nombre de nodos, ¿ya? Para que lo tengan presente, nodos. Ese es un nodo y el otro es un nodo, ¿vale? Ahí es como, por así decirlo, en donde la corriente que fluye por el circuito, que en este caso es I y que va para acá, ¿ya? Se separa en distintas corrientes. Por eso sale aquí I1, I2, I3, I4, ¿ya? Y aquí en este caso, como ustedes pueden ver, al separarse el camino, no necesariamente todos estos caminos tienen exactamente la misma corriente, pero sí hay algo que es común, y es obvio. Todas estas resistencias que están conectadas aquí, R1, R2, R3 y R4, todas están conectadas a la misma diferencia de potencial. O sea, en este punto de aquí hay un potencial A, voy a ponerlo así, y en este punto de acá va a haber un potencial B, que obviamente es el de la batería. La diferencia va a ser el de la batería. Entonces, como están conectados a los mismos puntos, se dice que R1, R2, R3 y R4 tienen exactamente la misma diferencia potencial, y eso es lo que se reduce aquí. ¿Entendido, no, chiquillos, chiquillas? Sí, no, más o menos. ¿Entendido clarito? ¿No tan clarito? ¿Bien? Feedback, please. Más o menos. Ya. Mira, vamos a ver si es que lo entendemos un poco mejor ahora con el ejemplo, Vicente. Ah, está ahí copiando. Ya. Chuta. Ya. A ver, por lo menos para aclarar. Nodos es el punto A y el punto E, y todas las resistencias están conectadas a esos dos nodos. Uno es la entrada, el nodo de entrada que es el A, y el otro es el nodo de salida, que es el E. Y en ambos casos tenemos un potencial que voy a llamar A y en el otro podríamos tener un potencial B, teórico por supuesto, ya cualquier valor, y que su diferencia va a ser la diferencia de la batería. Entonces, todas las resistencias están conectadas a la misma diferencia de potencia. ¿Ya? Eso. Creo que ahí lo reduje un poco más. Ya, bueno, y tenemos esto entonces, pues. Ahora, analogía, seguimos con la analogía entonces de los cerros, pues. ¿Qué quiere decir resistencias en paralelo? Si yo tengo el cerro, ahora podría tomar, en vez de una sola inclinación o un pedazo del río, podría tomar varios ríos. Uno acá y uno acá. Y fíjense que, bueno, estoy mirando de frente, pero en principio si esto fuese un cono más o menos perfecto, entonces todos estos caminos, el camino A, el camino B y el camino C, deberían tener la misma inclinación. ¿Se entiende, chiquillos, chiquillas, o no? Vamos a ver al tiro eso, Anaís, porque lo resolvemos al tiro con esta analogía. ¿Ya? Entonces, me quedo con la idea de que efectivamente todos los caminos A, B y C deberían tener la misma inclinación. Por ende, todos tienen la misma posibilidad de echar a andar un molino. Voy a dibujarlo aquí. Son horribles estos molinos, pero son sencillos. Ya, este está de frente, por si acaso, así que le van a ver aquí las patitas de frente. Y este está acá, está un poco de lado. Horrible la perspectiva, pero bueno, son tres molinos. Si se fijan, si todos tienen la misma inclinación, hay algo sí que está cambiando con respecto al caso anterior. En A, en B y en C, si ustedes lo ven en suma deberíamos estar consumiendo más agua, por así decirlo. ¿Correcto? Para echar a andar estos tres molinos con la misma inclinación, estamos gastando más agua. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Y si estamos gastando más agua en analogía con un circuito, ¿qué debería estar aumentando en cierta forma, así como a la rápida? Si nosotros ponemos varias resistencias en paralelo, ¿qué necesitamos para que ellas puedan funcionar bien?
mayor intensidad y efectivamente más corriente. Y ahí es donde tenemos el tema. Porque el voltaje no se puede cambiar, es como cambiar la inclinación del cerro, ¿ya? Y aquí es lo que hay que corregir. Por eso les digo, es distinto del caso anterior. En el caso anterior, nosotros teníamos un puro conducto en el cual fluían, por así decirlo, el agua, y todos los molinos se aprovechaban de esa agua y obviamente se iba ralentizando. Pero aquí no hay forma de ralentizarlo porque los molinos tienen caminos distintos y tienen exactamente la misma inclinación. Lo que va a cambiar es la cantidad de agua que fluye, y la cantidad de agua alude a la corriente que estamos utilizando o intensidad de corriente. Por ende, en un circuito en paralelo, bien, mantenemos el voltaje, por así decirlo, pero tenemos que cambiar el tema de la corriente. Se aumenta la corriente, ¿ya? Efectivamente, Carlos. La intensidad y el voltaje son proporcionales, pero en este caso en particular, con la configuración que estamos hablando, el voltaje se va a mantener en sacrificio, por así decirlo, o vamos a tener que ofrecer mayor flujo de corriente. ¿Cachai? Exacto, Jezabel. ¿Ya? Entonces, lo que sí sabemos es que la corriente total que pasa por este cable, que es la corriente de entrada, se va a repartir en estos 4 conductos que se van a llamar I1, I2, I3 y 4, pero no importa. Lo que entre aquí, lo que entre por este sector, tiene que salir por el otro, por ley de conservación de la carga. No se olviden de eso. No desaparecen cargas en el camino y tampoco aparecen espontáneamente. Es mentira, pero no importa. ¿Ya? Hay que ponerlo ahí en el estudio. ¿Ya? La ley de conservación de la carga dice que lo mismo que entra es lo que sale. Y entonces, obviamente, lo que podemos concluir de aquí es que la corriente total tiene que ser la suma de todas las corrientes. ¿Se entiende o no, chiquillos, chiquillas? ¿Entendido, no? ¿Sí? Y si tenemos eso, y ya cerrando un poquito, otra vez el tío Ohm, Bir. Nosotros sabemos que la corriente, entonces, despejando desde Ohm, la corriente va a ser el voltaje partido por la resistencia. Entonces, esto va a ser el voltaje total partido por la resistencia total o equivalente. Y eso es igual al voltaje 1 partido por la resistencia 1 más el voltaje 2 partido por la resistencia 2 más toda la cuestión que venga aquí con todas las otras posibles resistencias en paralelo. Voltaje sub n partido por la resistencia sub n. Y por lo que habíamos visto anteriormente, todas estas resistencias están conectadas exactamente al mismo voltaje, por ende, todos estos voltajes se van porque son el mismo. Y eso nos da como resultado 1 partido por la resistencia equivalente es igual a 1 partido por la resistencia 1 más 1 partido por la resistencia 2 más todas las que vengan hasta la enésima. O sea, en palabras así como más verbales, el recíproco de la resistencia equivalente es la suma de los recíprocos de las resistencias independientes. ¿Se entendió, chiquillos, chiquillas, o no? Y con esto ya podemos hacer de todo. ¿Entendido, no? A ver, voy a ver el peer de acá. A ver cómo estamos las personas que están ahí un poco más... Están en la parte un poco más participativa de la presentación. Súper bien. Ah, ya, ok. La repito, Diego. O sea, el recíproco de la resistencia equivalente, el recíproco es 1 partido por la resistencia equivalente. El recíproco de la resistencia equivalente es la suma de los recíprocos de las resistencias independientes. ¿Cachai? Pero creo que se entiende más fácil desde la ecuación. ¿Ya? La parte verbal nos ayuda, pero en este caso no sé si tanto. Ya, y voy a ponerlo así, este es el objetivo final ya para cumplir de nuestra clase, chiquillos, chiquillas, porque ya estamos por terminar. Yo les dejé algunos ejercicios propuestos para después, pero importante es que puedan resolver estos que son más complejos, ¿ya? Bueno, aquí ya tenemos un circuito que vamos a llamar mixto y que tiene una mezcla de todo.
¿Ya? Por favor, miren, voy a mostrarles acá ciertos sectores, ¿ya? A ver si es que entendimos bien la materia. Por favor, aquí en el Zoom me van diciendo, ¿ya? Este sector de estas dos resistencias, ¿cómo están conectadas? ¿En serie o en paralelo? Serie, nice, muy bien, muy bien. Ya, a ver. Vamos a ver qué dicen aquí. Estas dos. Ya. Ya, aquí tenemos un tema, acuérdense. El input de una tiene que ser el output de la otra, o al revés. ¿Ya? O el output de una tiene que ser el input de la otra. Fíjense, aquí sale corriente. Efectivamente, supongamos que está la corriente fluyendo para allá. Aquí la corriente se va a dividir. Y al dividirse, no podríamos pensar que es en serie. Estas dos, esta con esta. Pero lo interesante es que fíjense, estas dos, esta está conectada a este nodo, esta resistencia de aquí está conectada a este nodo, pero esta resistencia de acá está conectada a este otro nodo. No están conectadas a la misma diferencia de potencial, por ende no son ni en serie ni en paralelo. ¿Ya? Entonces, uno tiene que ir reconociendo ciertos patrones en el circuito para poder entender cómo se hace. ¿Ya? Lo primero que yo puedo hacer, no sé si se entendió lo que acabo de decir, chiquillos, chiquillas, ¿se entendió? Ya, un poco. Esas de acá no están conectadas a la misma diferencia potencial. De hecho, esta está conectada a esa y termina en eso. En cambio, esta de acá está conectada desde ese y termina en este. No tienen las mismas diferencias de potencial. Tendrían que estar conectados al mismo, pero no pasa. Entonces, obviamente, ya sabemos que el input de una, o sea, el output de esta, no es el input de la otra porque aquí la corriente se divide, así que no están directamente relacionadas. No puede ser ni en serie ni en paralelo. Así que esta cuestión de acá no podemos clasificarla como los circuitos que hemos visto. ¿Ya? ¿Un poco mejor? Sí, efectivamente eso es indeterminado. Ahora, los circuitos, acuérdense, si uno los mira lógicamente, pueden empezar a visualizarse de manera distinta. Por ejemplo, vamos a ver. Estos de acá, vamos a ver si es que se entendió un poco la diferencia. Serie o paralelo, por favor. En serie, muy bien, efectivamente, súper bien. Entonces, coincidimos, chiquillos, chiquillas, que aquí tenemos dos sets de resistencias que están en serie, ¿correcto? Tenemos ahí una consulta de Jen. A la corriente convencional a Jen. Sí, convencional. Sí, de hecho todo se extrapola ahí. Ahora, salvo que tú estés analizando una célula, por ejemplo, la célula tiene del orden de los milivolts de estudio. ¿Ya? Así que es la milésima de lo que estamos viendo aquí en este ejercicio, por ejemplo. ¿Cachai? Una neurona, si mal no recuerdo, se activa con menos 55 milivolts, si mal no recuerdo. ¿Ya? Ya. Vamos a revisar eso en un momento, ¿ya? Vamos a revisarlo en un momento, no te preocupes, Isabel. Enfoquémonos en este para ver qué efectivamente nos da. Ya me dijeron que coinciden. Efectivamente, estas dos cuestiones están en serie. Y ahora, les pido que por favor extrapolen en su cabeza, piensen un poquito más en el futuro y fíjense en esto. Cuando nosotros resolvamos estos dos circuitos en serie, en realidad lo que nos va a dar es una pura resistencia equivalente en ambos casos. Puede ser que lo haya tenido malo. Ya, bueno. Puede ser que lo haya tenido malo. Ya, ahí vamos a hacer el comentario. Yo lo voy a calcular a mano, pero sigamos aquí. Chiquillos, chiquillas, entonces coinciden conmigo que estos dos sectores que están en serie se pueden simplificar en una pura resistencia, ¿correcto? ¿Sí? Ya veo que ahí están extrapolando. Entonces, el resultado de estas dos, de R6 y R7, que es esa resistencia, va a estar en paralelo con R5, ¿correcto? Ya. Miren, denme un segundito que tengo una situación aquí. Espérenme un cachito.
Perdón que les corte la inspiración. Vengo al tiro. Perdón, volví. Ya. Ok, estábamos en esto, ¿cierto? Ya. Se fijaron que el resolver esta nos da una resistencia aquí y esa va a quedar en paralelo con esa. Eso ya lo visualizaron. Y esta de acá, bueno, obviamente va a generar una sola, que la estoy poniendo ahí con azul. Después, cuando tenemos estas dos que van a estar en paralelo, podemos resolverlas como un equivalente. Y si se fijan, el resultado de esa va a ser una en serie con esta de acá. ¿Se dieron cuenta de eso, no? Quizá ahí estoy yendo más lejos, pero díganme si lo vieron, por favor. ¿Sí? Ya. Veo que aquí ya de a poquito como que van apareciendo algunas dudas, pero vamos a ir entonces paso a paso. Fíjense, y no sé si lo notaron, pero cuando uno ya tiene 2 pasos en el futuro, ya, ok, no hay problema. Pero cuando uno imagina 3, ahí ya la cuestión se complica. ¿Ya? Entonces, la idea es ir lento y mientras más diagramas hagan, más seguro es el ejercicio. ¿Ya? ¿Qué quiere decir hacer más diagramas? Voy a avanzar en este. Este es exactamente el mismo ejercicio que yo lo voy a resolver ahora, de tal manera de que podamos reducirlo en un circuito de Ohm, chiquillos, chiquillas. ¿Ya? Así que mucha atención con este ejercicio porque realmente es, voy a decirlo así, es sencillo y es bueno para aprender. ¿Ya? Fíjense, yo voy a anotar el circuito cada vez que yo haga alguna reducción. Voy a ponerlo así. Creo que me quedó horrible. Ya, aquí, aquí, aquí. Aquí ustedes me van a tener que ayudar, ¿ya? Así que les pido que por favor las personas que tengan una calculadora a mano también me puedan ayudar si es que necesito algún cálculo aquí más complicado. Ya, esta quedó en 4. Vayan diciéndome ok, por favor. ¿Cierto? Ni le he tocado. ¿Sí? ¿Sí o no? 4 ohm. Ya. Esta quedó en 10 porque ni le he tocado. Esta quedó en 4 aquí. Y ya, estos son los puntos conflictivos. Vamos con esa. Esa está en serie. El resultado de una resistencia que está, o de resistencias que están en serie, se suman. Entonces nos da 4. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, chiquillos, chiquillas. Súper bien. Y esta de acá, la otra. 8 más 4, son 12. Muy bien. 12 ohm. Voy a ponerlo chiquitito porque después vamos a ver cómo vamos de vuelta. Ya, veo que vamos bien. Voy a retomar el ejercicio, pero ahora resolviendo este sector de acá. Entonces, el resultado final, fíjense las veces que yo estoy escribiendo esta cuestión, porque en realidad, si es que quieren hacer los ejercicios seguros, háganlo así. Este se va a reducir en una, aquí y acá. Ya, el resultado de este sector que yo acabo de denotar como en azul, se calcula, y aquí es donde pueden ver, 1 partido por la resistencia equivalente, muy bien, de esos dos sectores, es 1 partido en 4 más 1 partido en 4, ¿correcto? Eso me da 2 partido en 4, por ende eso es 1 partido en 2. Y este es el paso en donde todo el mundo se equivoca, chiquillos, chiquillas. Dar vuelta a esta cuestión. ¿Ya? O elevar a la -1, así, por favor, anoten en sus cuadernos ese paso, no olvidar, ¿ya? No olvidar, es común equivocarse en esa cuestión, ¿ya? Uno llega y suma los recíprocos, ya está listo, y le sale un medio, ya, y le pone el 0,5 aquí. No, en realidad la resistencia equivalente de esta parte de acá es 2, y los otros no los toqué. 10, 4 y 12. Dígame, Isabel. Cuéntame. Ya.
Aquí lo que estoy haciendo es tomar esta resistencia y esta resistencia que están en paralelo y sumarlas de acuerdo a lo que vimos hace un ratito atrás. Tú sumas los recíprocos de ellas, o sea, 1 partido en 4 más 1 partido en 4. Si aquí hubiese sido 7, habría sido 1 partido en 7 más 1 partido en 4. ¿Se entiende esto hasta ahí? Ya. Cuando tú sumas estas dos fracciones que están acá, eso te va a dar 1 partido por la resistencia equivalente. O sea, 1/4 más 1/4 son 2/4, eso da 1/2. Entonces, 1 partido por la resistencia equivalente de estas dos resistencias debería ser 1/2. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? Todo clarito. Entonces, ¿qué haría yo aquí? Yo elevaría a la -1 para poder dar vuelta a esta cuestión y el R te queda arriba, te queda R partido en 1 y ahora te va a quedar en el otro lado 2 partido en 1. Ya, buena respuesta, o sea, buena consulta, perdón ahí, Williams. La resistencia equivalente alude a la resistencia que sea que estés calculando en el sector de circuito que estés trabajando. ¿Ya? Ahora, si estás pensando en el circuito completo, también aplica el mismo concepto porque la resistencia equivalente es la resistencia que representa al circuito completo o al sector de circuito que estás hablando, que estás trabajando. ¿Está? Aplica en ambos casos. Perfecto, ya saber que, bueno, que estamos ok por lo menos con esta parte. Ya, voy a borrar esta parte para que no confunda. ¿No hay de qué? Ya, chiquillos, chiquillas, entonces sigo. Fíjense, y aquí no sé si se percataron, pero este es el paso donde nos perdimos. ¿Se dieron cuenta que estas dos quedaron en serie, cierto? Lo mismo, Pedro, efectivamente, eso es cuando tenéis dos resistencias, correcto. Efectivamente, nos dio 12, entonces vuelvo a reescribir el circuito. Chuta, aquí me quedo chico este. Acá. Estoy tratando de hacerlo lo más ordenadito posible, ¿ya? Entonces me dio 12, efectivamente, a cada 12 también por el circuito anterior y este da 4. ¿Entendido o no, chiquillos, chiquillas? Denme feedback, por favor, porque aquí yo avanzo nomás, pero necesito de su información. ¿Sí? Me imagino que están con el cuaderno también ahí, pero... ¿Por qué salió 12? Ah, de este sector, porque están en serie. Estas de aquí. ¿Cachai? Si te fijas, estas dos se transformaron, que estaban en paralelo, se transformaron en una sola, y esa una quedó conectada a la otra de 10. ¿Cachaste? Ah, perfecto, ahí lo tenemos. ¿Ya? Y obviamente ahora deberíamos tratar de resolver esta parte de acá. Que como no sé si se percataron, pero cuando son iguales las resistencias, si son 2, se divide por 2. Una de ellas se divide por 2. Si hubiesen sido 3, se divide por 3. ¿Ya? Pero en este caso es bastante sencillo, entonces lo que vamos a obtener es una resistencia aquí. Me dijeron el resultado correcto, que son 6 ohm, y aquí me quedan 4 ohm. Es un bonito ejercicio este, ¿eh? Y finalmente, como quedaron en serie, entonces efectivamente serían 10. Y si se fijan, chiquillos, chiquillas, aquí ya redujimos todo este circuito a un circuito de ohm, y voy a poner ahora los 5 volts que eran originales, y me dieron 10 ohm de resistencia equivalente final. Por ende, podemos saber la corriente a través del tío ohm, la corriente que fluye por el circuito. O sea, tenemos el voltaje... perdón, dale Tomás, tú tienes ahí una consulta. Profe, o sea que no se podía, por ejemplo, calcular el 12 con el 2 como paralelo, ya que como está la resistencia de 10 arriba, ¿cierto? Exacto, exacto. Ah, ya. Claro, porque ahí tú tienes la complicación de que no sabes realmente si son en paralelo o son en serie, porque tenía una mezcla de las dos cuestiones ahí. ¿Cachai? Entonces hay que dejarlos bien definidos. A ver, veamos al tiro, Alejandra. El voltaje son 5 volts, la corriente no sabemos, la resistencia son 10. Entonces, efectivamente, la corriente nos da 0.5 amperes.
Profe, Diga. las preguntas tipos que no van a ser como prueba, seminario, va a ser como calcula la intensidad final o cuál es la intensidad en la resistencia 5. Ya, vamos para allá, porque mira, efectivamente ahora hay un problema, porque ya, efectivamente sacamos la corriente del circuito, pero cuando yo les pregunte, por ejemplo, ¿caracteriza el circuito eléctrico? Caracterizar es entregar todas sus características, y esto no es toda la característica del circuito, de hecho esto es el resultado de la corriente que pasa por él nomás, pero supongamos que quisiéramos saber la corriente que fluye por ese circuito, o sea, por esa resistencia, perdón, o por esa. Eso puede ser una pregunta tipo prueba, por ejemplo. No que solamente llegues y calcules, porque eso uno lo hace así como mecánico. Pero la otra pieza de encontrar la corriente que fluye por una resistencia en específico, eso es algo más relevante. ¿Cachai? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir para atrás. Y fíjense en esto, chiquillos, chiquillas, por favor. Ya sabemos que la corriente son 0.5 amperes por todo el circuito. Todo el circuito. Entonces, como esta resistencia, los 10 ohm, vienen de dos resistencias en serie, hay que acordarse que en un circuito en serie la corriente es la misma. Entonces, por esta resistencia pasan 0,5 amperes y por la otra también. ¿Se entiende o no, chiquillos, chiquillas? Así es. ¿Sí? Y voy a complementarlo con algo más, porque efectivamente, si ahora ustedes tienen la resistencia y tienen la corriente, bueno, vir nuevamente, y ahora pueden tener el voltaje. El voltaje va a ser multiplicar la corriente por la resistencia, y 4 por 0.5 les da 2 volts. Y en este caso, 6 por 0,5 les da 3 volts. Y si se fijan, el voltaje que pasa por uno, el voltaje que pasa por la otra, se suman y les da el de la batería. Y ahí sabemos que estamos bien. Y en el caso del circuito original, tú tienes los 5... bueno, el circuito original es más complicado, así que la idea de caracterizar es saber cuál es la corriente, cuál es el voltaje y cuál es la resistencia de todos los puntos del circuito. ¿Cachai? Pero para allá vamos, Tomás. ¿Se entiende hasta aquí o no, chiquillos, chiquillas? Porque ya estamos por terminar. ¿Sí? Ya, a ver si es que lo entendimos bien entonces. Voy a tirarlos a los leones. Miren. Esta resistencia de acá, que son los 6 ohm, ¿vienen de un circuito en paralelo o en serie? Oh, ahí tenemos a Williams que... ¿Lo último lo del cálculo, Williams? Ya. Fíjate que aquí tienes la resistencia y acá tienes la corriente. Entonces ocupas la ecuación de Ohm, la resistencia y la corriente para obtener el voltaje que pasa por esa resistencia. ¿Cachai? Y 4 por 0,5 te da 2. ¿Sí? Ya, y por lo que me respondieron en la parte anterior, efectivamente, pues vienen de un circuito en paralelo. Pues, ¿y qué se conserva en un circuito en paralelo, chiquillos, chiquillas? No hay de qué, Williams. ¿La corriente o el voltaje? Muy bien, efectivamente, el voltaje. Entonces, si por ejemplo en esta pasan 3 volts, por esta de acá pasan 3 volts y por esta de acá pasan 3 volts. ¿Entendido, no, chiquillos, chiquillas? Eso, si todo empieza a cuadrar en esta cuestión, si no, las leyes de conservación y la física, bueno, insisto, son de las pocas leyes que no se rompen en este universo. ¿Ya? Bueno, tenemos la resistencia y tenemos el voltaje. Tenemos resistencia, tenemos voltaje. Por ende, podemos saber la corriente. ¿Se fijan? Voltaje partido en resistencia, entonces, voltaje 3 partido en 12. Eso me da un cuarto, ¿cierto? Y un cuarto es 0.25. Así que tenemos en esta 0.25 amperes. Y en esta 0.25 amperes. Y si se fijan, ¿cómo saber? Y estas son pruebas de la blancura, chiquillos, chiquillas. ¿Eh? Pero si 0.25 amperes más 0.25 amperes les da 0,5 amperes, que era la corriente que traía originalmente esa resistencia. ¿Ya? Que se dividió en los dos caminos donde las resistencias son iguales. ¿Se dieron cuenta, no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Bonito, ¿eh? ¿Cierto? Bueno, y vamos entonces con el anterior. Ya, esta resistencia
¿Viene de un circuito en serie o de un circuito en paralelo? Serie, muy bien, perfecto. ¿Y qué se conserva? Voltaje o corriente. Intensidad corriente. Muy bien, entonces tenemos 0.25 amperes. Entonces en esta tenemos 0,25 amperes. Y en esta tenemos 0,25 amperes. Son hartos datos, pero si uno lo hace ordenadito, funciona re bien. Entonces tenemos acá 0.25 y tenemos la resistencia, como pueden ver, ohm, y esto en ohm, y por ende podemos sacar la corriente. 0.25 por 2, si mal no recuerdo, da 0,5. Corriente por resistencia, ¿sí? 0,5 volts. Y esta de acá, 0.25, esta da 2,5, ¿cierto? Yes. Y bueno, veo que ya se entiende la lógica, ¿por cierto? Entonces, esta de acá, este sector de acá, estaba en paralelo, así que lo que se conserva es la diferencia potencial. Entonces tenemos 0.5 volt para este, 0.5 volt para el otro. Y teniendo eso, voltaje partido por resistencia, entonces podemos obtener la corriente. Y voy a ver si es que lo puedo sacar con la calculadora aquí, porque, o si es que me ayudan, 0.5 dividido en 4. 0.125, ¿cierto? Muchas gracias. Y eso es ampere. Lo mismo para acá. Y creo que como que estamos, pues, porque de hecho, si se fijan, la última, la resistencia de acá, viene de una resistencia en serie, o de dos resistencias en serie, entonces se conserva la corriente, entonces tenemos 0,125 amperes para cada uno. Y ahí ustedes tienen el circuito caracterizado completo, porque ahí ya pueden sacar el voltaje que le corresponde a cada una de esas resistencias, porque ya habíamos sacado prácticamente todo el circuito. ¿Ya? Y estamos listos, pues, chiquillos, chiquillas. Lo logramos. ¿Dudas, consultas? No sé si tienen ahí alguna inquietud. Yo les dejé ahí en PIR de que hay algunas propuestas, hay como algunos comentarios de circuitos y todo, pero nosotros ya cumplimos. ¿Ya? Esto ya se los hablé, el tema del tener más o menos, ¿cómo se llama esto? Intensidad, dependiendo si están en serio, en paralelo, etc. Ah, bueno, sí, efectivamente. Mira, en las casas los circuitos en general son en paralelo. ¿Por qué? Porque, bueno, si a ti se te corta un filamento, se te echa a perder un artefacto, los otros siguen funcionando sin problema. ¿Cachai? Ah, por ejemplo, una pregunta teórica relativamente sencilla, pensando en términos como de materia nomás. ¿Qué es lo que pasa en un circuito o en un circuito en serie cuando tú aumentas mucho las resistencias? ¿Qué pasa con la resistencia total? ¿Crece o disminuye? La resistencia equivalente, por ejemplo. Si le vais sumando más resistencia. Crece. ¿Cachai? Entonces, curioso es que cuando tú le aumentas la cantidad de resistencias a esto, a un circuito en paralelo, ¿qué pasa con la resistencia? Efectivamente, disminuye, ¿cachai? Porque le estáis sumando más términos al recíproco, por así decirlo. Entonces se vuelve cada vez más chica. Si ustedes se fijan, por eso se explica que la zapatilla sea tan peligrosa, las zapatillas de corriente. Porque las zapatillas de corriente son algo así. Entonces tienen un puro cable que va conectando en paralelo los distintos artefactos electrónicos. Entonces, al tener mucho artefacto electrónico conectado en paralelo, la resistencia disminuye. ¿Y qué pasa con la corriente? Aumenta. Y lo que mata es la corriente. Lo que quema es la corriente, no el voltaje. ¿Cachai? Entonces, tener muchas zapatillas, si alguien conecta 10 zapatillas conectadas en serie, la resistencia del circuito baja tanto que tiende a ser parecida a cero, y al tener una resistencia parecida a cero,
lo que ocurre es un llamado cortocircuito, que la corriente se va a mover por donde se le ofrece menor resistencia, entonces va a saltar como colada, por así decirlo. ¿Cachai? Entonces, si tú tenías un cortocircuito en donde la corriente pasa de largo de un lado para otro, la resistencia se vuelve muy, muy baja, y al tener una resistencia muy baja, tú tienes una corriente gigantesca, y al tener una corriente gigantesca, obviamente todo se quema. ¿Ya? De hecho, yo lo probé eso en casa cuando estaba muy chico y no entendía de corrientes ni nada, y yo intenté hacer un imán porque había leído cómo hacer imanes así enrollando cable y todo. Pero nadie me dijo que tenía que conectar una ampolleta pues, para que la corriente no fuese no fluyera tan rápido y yo generara una descarga gigante. Pues, de hecho, conecté los dos cables y dije, ya los voy a enrollar. Voy a poner mi cámara porque ya terminamos. Ups, aquí. Acá. Bueno, no me electrocuté. Fue en la casa de mis papás, entonces yo conecté las cuestiones al enchufe porque se imaginarán que así como alguien rudimentario no estaba haciendo como el enchufe ni nada, si esto fue como a los 10 años más o menos. Entonces yo estaba enrollando la cuestión así, enrollé el cable y dije, todo feliz, voy a hacer un imán, porque tenía una brújula, me habían regalado una brújula. Entonces conecté los cables y veo que salta así como, se arma como un arco de luz así. Y se cortó la luz en toda la casa y quedó la escoba, pero... Y bueno, en fin, la cuestión es que cacharon como, dijeron, se cortó la luz, ya. Ahí es donde entra el tema del fusible. El fusible lo que hace es que él se quema cuando pasa demasiada corriente por el circuito para proteger los artefactos electrónicos. ¿Cachai? Hoy día se llaman automáticos, no son fusibles, pero eso es lo que hace el fusible. Se quema para poder proteger el circuito. ¿Cachai? Entonces la cuestión es que nadie notó, pero cuando yo miré el cable, no había cable, porque se había evaporado. Era tanta la corriente que fluyó por el cable que se evaporó solo, así, desapareció. Por lo menos de la primera parte de la entrada. Y por supuesto que el enchufe quedó negro. Pero bueno, en fin, pasa qué cosa. El automático es como un fusible, Carlos, efectivamente, pero la gracia que tiene eso es que lo podéis quemar varias veces, por así decirlo. En fin, bueno, chiquillos, chiquillas, ¿cómo estuvo todo? Porque ya estamos para despedirnos. Me tomé harto tiempo porque, insisto, quería dejar todo súper en claro y que no hubiesen dudas y además ver un ejercicio, así que creo que estuvo parejito todo, ¿o no? Ah, sí, yo coincido, vale, en todo caso. Quizá uno pudiese haber entendido un poco mejor. Profe, Diga. consulta, lo que siempre dicen que no le caiga agua como en enchufe, ¿por qué pasa? ¿Por qué sucede? ¿Es peligroso? Súper importante, porque mira, a ver, voy a mostrarlo así con las manos, ¿ah? Mira, cuando tú tenías un cable que es positivo y tenías un cable que es negativo, cargas van a querer viajar desde un lado a otro. Eso está claro, pero no viajan, de hecho esto es un súper comentario, ¿eh? Por si acaso para quienes quieran tomarlo. La razón por la que los enchufes que están ahí, bueno, ahí ustedes pueden ver uno, ¿ya? La razón por la que la corriente no fluye de un punto a otro del enchufe es simplemente porque el aire es un aislante. Porque si el aire no fuese aislante, las cargas fluirían de un punto al otro. Se meterían por el enchufe de un hoyito para el otro hoyito. Entonces, no pasa porque el aire es un aislante. Ahora, pensando un poquito en qué es lo que ocurre con toda esta cuestión, así como con el... A ver. Mira, con el agua. Tú tienes en uno de los terminales un más y en el otro terminal tenés un menos, por así decirlo, un potencial más y un potencial menos. ¿Qué es lo que pasa? Los electrones querrían pasar de un lado a otro, bla. O cargas podrían pasar de un lado a otro. El agua tiene sales en general. El agua normal, ¿cachai? El agua que uno se toma, tiene sales dentro. Y si tiene sales, tiene iones. Por ende, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú la pones o la sujetas a una diferencia potencial, esos iones van a conducir la electricidad. No es como el aire, ¿cachai? El aire los frena, pero el agua los promueve. ¿Cachai? Entonces, si tú te mojas o mojáis algo, el agua va a funcionar como un cable eléctrico, porque tiene cargas. Ahora, si le pones agua oxigenada, eso no pasa. O sea, agua destilada, perdón. Eso no pasa, porque ahí no tenéis iones. ¿Cachai? Efectivamente, Alejandra, no pasa. Entiendo, entonces cuando le cae algo
agua a una corriente eléctrica, empieza a haber una corriente eléctrica, pero como no tiene como un conductor estable, Exacto, hay un cortocircuito. exacto. Ahí fluye corriente. Eso pasa. Vale. ¿Ya? Y respecto a la pregunta de Carlos, ¿qué pasa en el vacío? En el vacío, efectivamente, las cargas se mueven de un lado para otro. De hecho, eso se inventó y no sé si ustedes lo conocen, en química lo deberían conocer harto, porque si ustedes tienen dos diferencias de potencial en un lado y en otro, y en vacío no hay aire que se oponga, por ejemplo, al paso de los electrones, entonces los electrones, comillas, se mueven medios libres. A ese experimento, donde tú metís todo esto en una botella y le sacáis el aire, se llama tubo de rayos catódicos. Y en el tubo de rayos catódicos, bueno, ahí descubrieron el electrón, propiedades del protón y así sucesivamente. Así que es una muy buena pregunta. Sí, de hecho, la Tierra primitiva tenía algo así. Por eso habían tantos rayos. De hecho, se especula que la vida proviene de esas reacciones eléctricas que produjeron estas tormentas que eran fáciles de promoverse. Ya, dejo de grabar